El gran tema de la semana, sin duda alguna, fue la confirmación o ratificación que Canelo Álvarez en septiembre va a enfrentar finalmente a Jermall Charlo. Lo novedoso de todo ese acontecimiento informativo fue que terminó firmando por 3 peleas con Al Haymon, lo que puede ser considerado una victoria de Canelo Álvarez o una victoria de Al Haymon, según el lado del cual se mire. No se conoce exactamente los términos del contrato ni la cantidad de dinero que habría de recibir Canelo Álvarez por esas eventuales 3 peleas, pero definitivamente ese es el meollo de la cuestión cuando nos referimos al que en la teoría es el gran perjudicado con todo ese movimiento. Me refiero a Eddie Hearn. Eddie Hearn, que estuvo en primer lugar tratando de conseguirle rivales como fuera a Canelo Álvarez para el mes de septiembre. Lo intentó con Dimitri Bivol, lo intentó con Badou Jack y lo intentó hasta con Conor McGregor. Uno entonces debería llegar a la conclusión de lo que ocurrió para su vida empresarial fue una verdadera catástrofe. Ante los ojos de DAZN, él es el gran fracasado, el gran vencido, al punto de que en las apreciaciones de figuras de renombre en la primera reacción precisamente se le señala con el dedo del fracaso. Por un lado apareció Oscar de la Hoya mostrando en su Twitter una imagen que ni necesita comentarios para catalogarla. Fue una burla monumental, utilizó la propia cara del empresario británico para burlarse de su fracaso, es decir, haber perdido su gallina de los huevos de oro. Por el otro lado, hay reconocidos periodistas y comunicadores que han señalado lo que ha sucedido como un gran fracaso catastrófico de Eddie Hearn, que termina de confirmar de que le quedó grande la camisa del boxeo de Estados Unidos, es decir, nunca se adaptó ni nunca supo cómo manejar su negocio aquí en los Estados Unidos. Le podríamos dar el beneficio de la duda y otorgarle la razón a quien piense ello, tomando en cuenta de que Eddie Hearn cuando desembarcó, cuando aterrizó en los Estados Unidos, lo hizo a lo grande. Dijo que tenían un pozo sin fondo de más de 1.000 millones para gastar en los Estados Unidos. Después lo que vino es historia conocida, pero fue también una historia de locos, una historia alucinada, cuando se gastaron de entrada casi 500 millones apenas en 2 contratos. Uno de Canelo Álvarez y otro de Gennady Golovkin. El de Golovkin lo cumplió hasta el último momento sin afrontar las peleas que le exigían. Realmente el kazajo les tomó el pelo, hizo las peleas que se le antojaba, peleó cuando quiso y completó su contrato que era de algo así como 150 millones de dólares. En el caso de Canelo Álvarez, había firmado un contrato por 362 millones que no terminó de empezar y fue a los tribunales donde terminó el contrato, pero Canelo Álvarez logró tomar una gran tajada de ese contrato con peleitas de esas del montón. Como después siguió haciendo peleitas del montón y DAZN siguió poniendo mucho dinero, porque si bien Canelo Álvarez los puso en un juicio, salió por la puerta del fondo, después volvió por la puerta del frente donde lo estaba esperando Eddie Hearn. Y aquí viene entonces la dicotomía de la forma en la cual vemos a este Eddie Hearn. ¿Será un fracasado o ha sido el gran beneficiado con lo que ocurrió con Canelo Álvarez? ¿Por qué les digo eso? Porque cuando Canelo Álvarez le hizo el juicio a DAZN y salió dando portazos, el gran beneficiado al final del día fue Eddie Hearn, que por un lado puso la cara cuando el juicio, pero por el otro lado lo fue a recibir a Canelo Álvarez y lo recontrató. Es decir, le importó un bledo los líos que hubieran existido. Lo importante para él era hacer negocios con Canelo Álvarez y se convirtió en su verdadero hermano sustituto, un verdadero paladín de las cosas de Canelo Álvarez. Y basta ver las fotos de todo ese periodo donde hubo camaradería, donde hubo amistad y realmente existe cariño entre los dos. Entonces a uno por un lado le cuesta creer que Canelo Álvarez lo haya dejado así porque sí para firmar con Al Haymon. ¿Cuál es mi teoría? ¿Qué es lo que yo creo de todo esto? Que más que ser el perjudicado, Eddie Hearn ha sido el gran beneficiado. No duden ustedes que ante la situación que le estaba enfrentando con DAZN, que cada día suelta menos dinero,
que cada día le da menos importancia al boxeo, que inclusive puso un precio a su cuota de suscriptores prohibitiva. Son mucho más de $200 por año, son casi $24 mensuales prácticamente por ofrecer nada en términos de boxeo, una invitación a que nadie se suscriba. Como que el boxeo pasó a un segundo, un tercero, un cuarto plano. Y como que el boxeo dentro de DAZN es una materia que en cualquier momento la dejan ir para cualquier lado o se la venden al mejor postor. Bajo ese escenario en el cual se han quedado sin figuras y donde la última figura era Canelo Álvarez y DAZN ya vio que fue un fracaso haber pagado para una transmisión de pague por ver allí en Guadalajara en su última pelea con John Ryder, ustedes no duden de que todo esto lo empujó el propio Eddie Hearn y fue Hearn que le aconsejó a Canelo Álvarez generar este clima para conseguir esa pelea con Jermall Charlo. ¿Por qué les digo eso? Porque es posible que todas esas locuras que inventó, como hacer una pelea con Conor McGregor, insistir en ofrecerle, vean ustedes, le ofrecieron lo que se sabía que no iba a aceptar a Dimitri Bivol para que Bivol huyera espantado de que le ofrecieran el mismo poco dinero de la primera pelea, y la pelea obviamente no se iba a dar. Puso a Badou Jack sabiendo que Badou Jack a sus 39 años no iba a aceptar bajar las 20 libras e iba a huir espantado, y quiso inventar un gran evento carnavalesco con Conor McGregor. Si lo miramos fríamente, eso parecen fuegos artificiales para ir logrando empujar a Canelo Álvarez a una situación desesperada y tener que negociar como negociaron con Al Haymon, pero negociar dentro de lo que quería Canelo Álvarez y no de lo que pretendía Al Haymon. Porque por el lado de PBC, la pretensión era enfrentarlo a Canelo con David Benavides y de hecho le ofrecían casi $60 millones. Estoy seguro, porque esos números no se conocen, que Canelo Álvarez les ofreció un negocio mejor. Vamos a dejar, les dijo, quizás a Benavides para otra oportunidad más adelante, y yo ahora voy con Charlo y por 100 millones o 90 millones de dólares les doy 3 peleas. Que puede ser primero con Charlo, si pierde con Charlo firmamos una revancha obligatoria, serían 2 peleas, y una tercera pelea que podría ser con el hermano de Charlo por aquello del morbo, o si no con una pelea que hace mucho tiempo se estuvo hablando y que en función de lo que pase ahora en julio, si vence Errol Spencer a Terence Crawford, él iría contra Errol Spence. Entonces iría contra rivales de peso inferior, algo que siempre ha hecho Canelo Álvarez, no arriesgaría tanto en términos de su integridad física y le ofrecería un negocio a largo plazo y redituable a PBC y a Al Haymon. Estaría cobrando entre 15 y 20 millones por pelea, lo cual estamos hablando de entre 40 y 50 millones de dólares, que es lo mismo que iba a cobrar con Benavides, solo que Benavides quizás lo estaría retirando del boxeo. De esta manera se asegura 3 peleas. Y recuerden ustedes que Canelo Álvarez está, se conoce, es público, que a él le quedan 3 o 4 peleas antes de retirarse del boxeo. Con todo esto, en cierta medida, él garantiza su futuro inmediato, pone dinero en la bolsa y no arriesga tanto como arriesgaría con Benavides enfrentando a Charlo. ¿Quién puede estar de asesor detrás de todo esto? Un individuo, un personaje que le podemos cuestionar muchas cosas, pero que sabe jugar y no tiene escrúpulos para hacer ese tipo de jugarretas para lograr sus objetivos como lo es Eddie Hearn. Por esa razón, yo creo que cuando hablamos de que el empresario británico fue el gran perjudicado, es posible que la parte de la historia que nadie conozca sea precisamente esa de que es totalmente lo contrario. Eddie Hearn ha sido el gran beneficiado, es el gran articulador detrás de la estrategia de Canelo Álvarez y uno se pregunta de qué manera lo logra, porque si tenemos en cuenta, Eddie Reynoso yo creo que no habla nada de inglés y Canelo Álvarez aprendió hace pocos días a hablar inglés. El empresario británico no habla español, sin embargo, él se ha ido a México, se ha ido a Guadalajara, se ha metido por todos lados y se ha convertido en el asesor número 1 de Canelo Álvarez y el hombre que para todo está pendiente de lo que haga. Inclusive él dijo que Canelo era su gran jefe. Bajo esas circunstancias, recuerden lo que les digo, quizás esta historia se conoce dentro de mucho tiempo, pero dentro de toda la articulación que le va a permitir a Canelo Álvarez enfrentar a un rival que tiene problemas mentales,
Un rival, bueno, al menos eso dijo el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que tenía problemas en su salud mental, que hace más de 2 años que no pelea, que corre el riesgo realmente de enfrentar a un hombre que puede lastimarlo, porque además está subiendo de división, no se sabe cómo está en lo físico. Su última pelea casi la pierde con Macías Montiel, que después fue noqueado sin piedad por Carlos Adames. Si tomamos todo eso en cuenta y lograron concretarlo, detrás de todo eso tiene que haber una mente bastante avispada, una mente muy clara y que ve el negocio de manera diferente a como lo han visto Canelo Álvarez y Eddie Reynoso. Un hombre de vista larga a la hora de hacer buenos negocios que permitan por un lado ganar buen dinero y por el otro lado llevar hasta el final de su trayectoria a Canelo Álvarez con sus cinturones guardados allí en su casa y manejando siempre la imagen de campeón unificado en 168 libras. Recuerden lo que les digo hoy. Detrás de todo esto parecería, yo hasta que empezaría a apostar, que el gran articulador, el gran genio de este negocio que le ha permitido a Canelo salirse por la tangente de un brete que no tenía escapatoria, como era esa pelea con David Benavides, el gran articulador ha sido nada menos que este hombre, al que muchos le dicen que es el gran perjudicado. Yo les diría que en todo este negocio, Eddie Hearn es el gran beneficiado.